Creo que la primera entrada en la intervención temprana de conflictos tiene que tener dos enfoques. El uno es justamente bajar el nivel de violencia, bajar el nivel de tensiones, pero el otro ya tiene que ir más allá, ya tiene que ir para ver cómo transformamos las situaciones que han causado los conflictos, que muchas veces son un problema ambiental, una afectación ambiental, pero también son causas estructurales como inequidad, como pobreza, como discriminación y exclusión, que al final se tiene que trabajar sobre el tiempo, y por eso Pipa dijo, el conflicto es una oportunidad para justamente trabajar esas causas estructurales que están detrás de los conflictos. Ese es el concepto de prevención, como lo mencioné. Al final creo que es importante destacar que los costos de conflictos son muy altos. A veces si pensamos en algunos conflictos, normalmente en los periódicos sabemos el número de muertos, el número de heridos, sabemos de daños materiales, pero lo que muchas veces no se menciona es justamente el tema, por ejemplo, del tejido social, de las polarizaciones, de las tensiones que han crecido, cómo queda la sociedad, una comunidad, un área, un sistema de gobernanza después del conflicto. Y los conflictos violentos tienen costos muy altos y materiales que no son visibles, que son justamente la quiebra de tejidos sociales, temas también de migración, la pérdida de tradiciones y también la pérdida de capacidades para los próximos conflictos, manejar los conflictos de una manera pacífica. El conflicto tiene cierto desarrollo, es decir, tiene ciertas fases que pasan. No todos los conflictos van hasta la situación de crisis, pero sí algunos conflictos sí, pero tenemos que ver el conflicto como una oportunidad de cambio y la crisis como algo que pasó durante la dinámica del conflicto que no funcionó y llegó a situaciones de violencia, a situaciones de crecimiento y de tensiones. Cabe mencionar que muchos de los conflictos que vivimos en los países en América Latina, al final sí se resuelven sin llegar a la crisis. ¿Sí? Lo que aquí hablamos de intervención temprana, de conflictos, hablamos de intervención y prevención de crisis y de situaciones de violencia, no de prevención de conflictos, porque los conflictos son una oportunidad para transformar la sociedad. Ese esquema solamente da un poco da una dimensión de tiempo en el tema de conflictos. La prevención de crisis al final es un momento de la gestión de conflictos socioambientales. Y muchas veces es el momento donde se puede iniciar algunos otros cambios a nivel de políticas, a nivel de actitudes, y tenemos que ver la transformación de conflictos, es decir, cómo entramos con un proceso a largo plazo. La intervención temprana como un punto de entrada para empezar a transformar los conflictos, pero no como un punto de entrada para decir en medio año tenemos tranquilidad y ya no nos interesan los conflictos. Porque si trabajamos las políticas, las actitudes, ahí sí vamos a ver los impactos a largo plazo y vamos a tener una sociedad que sabe manejar quizás de mejor manera los conflictos socioambientales. Bien, voy a pasar un poco más rápido, no sé cuánto tiempo queda. Y ese es un poco el mismo punto, es decir, allá yo utilizo un concepto de Lederach, una de las personas que más han trabajado en América Latina sobre el tema de conflictos y construcción de paz. Y él habla de un mago y trovador y especifica un poco lo que dije anteriormente. Cualquier intervención en conflictos socioambientales, a la vez con la entrada, tiene que tener en cuenta tres momentos. Los pasos inmediatos, que son más a nivel de crear confianza, de mejor las relaciones entre los actores en conflicto. El segundo nivel es más a corto plazo y es buscar un acuerdo sobre el procedimiento, sobre el proceso de resolución de conflictos. Al final tienen que ser los actores mismos que acuerden, los actores locales, las partes en conflictos, cómo quieren
resolver el conflicto. Y el tercer paso ya es la visión a largo plazo, cómo vamos a vivir conjuntamente en 10 años, en 20 años, en 30 años. Al final lo que es importante acá es que tienen que ser, esos tres momentos tienen que estar integrados en los primeros pasos cuando empezamos la intervención temprana de conflictos. ¿Cómo se come eso o cómo los sacamos a ese tema desde la metodología, desde la FLA? Es un poco los pasos inmediatos tienen que ver con establecer la comunicación. A veces hay la comunicación indirecta primero a través de un facilitador para llegar a una comunicación directa entre las partes en conflicto. Escuchamos mucho y es un tema muy importante el tema de información. Es decir, un tema muchas veces también es la inequidad de acceso a la información y ese es un impedimento para resolver los conflictos y también para trabajar las asimetrías de poder. Fortalecer capacidades y promover actitudes y también buscar un análisis, un diagnóstico de la situación, pero con los actores, con las partes en conflictos, no como un documento que se entrega después de medio año, después de un trabajo en gabinete o en el escritorio. Esos pasos también, y otra vez la relación con el tema de gobernanza, esos pasos también de inmediato tienen efectos como se relacionan los actores y al final las relaciones de los actores son importantes para el sistema de gobernanza y cómo funciona un tema de gobernanza, es decir, el tema de intervención temprana de conflictos socioambientales está directamente relacionado con el tema de gobernanza. Bien, el otro es acuerdos acerca del proceso, un diseño compartido del proceso. Tenemos que plantear con los actores cuáles son las metas de un proceso de intervención en conflictos, cuál es la estructura, cuál es la participación, cuáles son los pasos. Tenemos que ver cómo son los tiempos políticos, qué factores externos intervienen para un proceso de intervención en un conflicto. Y también tenemos que ver, cuando si llegamos a un acuerdo con los actores locales, qué posibilidad hay que desde la autoridad se implemente ese acuerdo. Porque eso también vimos en muchos casos, al final los actores llegan a un acuerdo, pero como no hay la conexión con el sistema de toma de decisiones a nivel de las autoridades, los acuerdos quedan en el papel y no se cumplen. Ese paso tiene que ver con el tema de institucionalización en sistemas de gobernanza, en la creación ya de instancias que pueden resolver los conflictos a largo plazo. Bien, y ahí entra un poco un tema que es redefinición del problema, es un tema un poco metodológico, cómo llegamos de posiciones polarizadas a una redefinición del problema, donde todos los actores se sienten corresponsables para resolver ese problema. Es una parte de ir de posiciones e intereses y es una parte de orientar la intervención temprana del conflicto ya hacia el futuro. Y ahí entra también el apoyo a la creación de espacios de diálogo, donde al final se empieza a discutir también las causas estructurales, causas de inequidad, causas de pobreza que muchas veces están detrás de conflictos socioambientales. Y ese ya es un proceso donde se inicia una transformación y donde sistemas de gobernanza están en un proceso de innovación. Bien, ese es una definición de algunos que hay de transformación de conflictos. Al final, aquí un poco es importante que no estamos resolviendo los conflictos en el sentido de firmar algún acuerdo, sino transformando los conflictos, transformando sociedades, transformando actores, transformando también culturas, es decir, la transformación de conflictos abarca procesos de cambio más profundo que solamente una resolución de conflictos que es firmar un acuerdo. Y esa es la conclusión y con eso también termino. La intervención temprana puede aportar a una estabilización temporal de un sistema de gobernanza, una estabilización de un sistema de gobernanza que existe y ahí tiene mucho valor. Pero la intervención temprana también puede crear las condiciones para ir más allá
para generar innovaciones en el sistema de gobernanza y generar cambios sociales. Muchas gracias.